Día repetido, ¿no? El Señor nos pone a estrenar días. Y aunque a veces los tiempos no son fáciles, sabemos que el Señor nos tiene con un propósito. Si usted está esta mañana, es porque el Señor quiere que usted y yo escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Damos gracias a Dios porque estamos finalizando un mes más. Mañana ya se acaba este mes y no sabemos qué nos resta, pero de lo que vamos a estudiar hoy nos va a ayudar a entender que cuando uno inicia un camino puede finalizarlo exitosamente si está tomado de la mano de Dios. Y a veces, no sé si usted se ha perdido alguna vez en un camino, alguien le dio la indicación y se perdió, inició, le dio las instrucciones y al final usted no llegó, o iniciaron y no terminaron. Y vamos a estudiar un salmo, el Salmo 37. Salmo 37, verso 23 al 31. Y me gustaría que entre todos podamos comentar de lo que sabemos de este salmo. Puede ser que usted de alguna forma haya dejado de ver o de conocer un poco más de lo que tiene este salmo. Hay algo que cuando uno lee la palabra, a veces uno ya sabe lo que está escrito. Ah, no, eso es. Pero el Señor dice que en su palabra es como un río de agua viva, o sea, cada día hay algo nuevo que aprender de ella. Y no sé quién me quiere ayudar antes de leer esos versículos. A ver, ¿qué sabemos de este salmo? Inicialmente, ¿quién lo escribió? David, el rey David. ¿Qué más sabemos de este salmo? ¿Cómo creen ustedes que él, más o menos en qué edad podría estar David cuando él escribe este salmo? ¿Qué característica tenía el libro de los salmos? Hay libros en la Biblia, ¿cierto? Y cada libro tiene una característica. Hay libros históricos, libro poético, ¿sí? Los salmos son ¿qué? Alabanzas, ¿cierto? Una característica del rey David era que él era adorador, ¿cierto? Y escribía un salmo cada vez que se sentía bien contento o bien triste. Algunas de las palabras que usted encuentra en ese salmo son ¿cuántos versículos? 40. No vamos a estudiar los 40. Pero si usted le echa un vistazo, encuentra algunas palabras de alabanza. Por ejemplo, gozo. Por ejemplo, misericordia, rectitud. Bueno, pero yo les estoy dando todo. Ustedes ayúdenme un poco. ¿Qué más podemos decir de ese Salmo 37? Bueno, estaba anciano, ya tenía edad. Es decir, esto me ayuda para saber que cuando uno escucha a una persona que tiene años, debe prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque es una persona sabia y tiene algo que enseñarnos. ¿Qué más podemos saber de este salmo? Bueno, es un salmo de confianza. ¿Algo más? Anhelos de nuestro corazón. Bien. ¿Y qué les digo yo si habla uno a mirar este salmo? ¿En qué idioma fue escrito? Eso es importante saberlo. En hebreo. En hebreo. ¿Qué sabemos nosotros del hebreo? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22. 22 letras tiene el alfabeto hebreo. Será bueno que nosotros echáramos un vistazo para aprender de este salmo. ¿Qué otra cosa sabemos de este salmo? Aparte que ya fue escrito por el rey David y todo lo que hemos dicho, que es un salmo que es acróstico. Uy, ahí me perdí. ¿Cómo así acróstico? ¿Qué es un acróstico? Es como cuando usted utiliza las palabras de su nombre y por cada letra usted va escribiendo una frase. Eso es un acróstico. Entonces, en este salmo, de estos 40 versículos, no lo tenemos en esa versión, pero si usted averigua un poco más allá, cada 2 versículos está la primera letra del hebreo. La primera letra del hebreo es Aleph. Y ya lo vamos a ver
cuando nos lo muestre ahorita allí en un momento, Ivonne. Entonces, tenga en mente esto que acabamos de comentar. Vamos a orar y vamos a leer desde el versículo número 23 al 31, pero primero vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad grande que tú nos das, Señor, de poder estar, Señor, compartiendo la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Sabemos, Señor, que cada día te necesitamos. Recordamos a Venezuela, Señor, en nuestro corazón está. En este tiempo, en este momento, en esta hora, Señor, están ocurriendo cosas que van a cambiar, Señor, los destinos de este país, aún más de lo que ya han pasado, Señor. Ten misericordia de los gobernantes, del pueblo, de los creyentes que están allí. Señor, solo tú eres juez. Nadie más puede levantar, Señor, el dedo a señalar, pero pedimos de ti misericordia. Por Colombia también te pedimos, Señor, y por este tiempo en el cual vamos a pasar, Señor, estudiando tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos a diario, reconociéndote en nuestra vida, Señor. Pasan días, ya meses, ya son 7 meses de este año y no sabemos en qué momento, Señor. Muchos ya se han quedado y han muerto, ya han ido a tu presencia. Otros están enfermos, otros están encarcelados, otros están perdidos, Señor. Pero cada uno necesitamos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales para que podamos, Señor, recibir tu palabra como tú nos la entregas. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer desde el versículo 23. Dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Leonardo, 24. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Versículo 26, hermana Elisa, por favor. Elisa Ospina, 26. Gracias. 27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Miller, versículo 29. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Verso 30. ¿Qué hermano nos quiere ayudar? ¿Un hermano que lo lea? 30. 31, hermano Alberto. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Bien. Hemos leído estos versículos y quiero que usted esté ahí concentrado en lo que allí está escrito. El título de esta reflexión es Caminar con el Señor. Caminar con el Señor. Y si vemos lo que hemos hablado, me ocurrió algo con mi hija María Camila. Estando más pequeña, nos fuimos a pasar un tiempo de descanso por allá donde es mi esposa, en los Llanos Orientales. Y nos fuimos al río, a un paseo de río, y fuimos y nos bañamos y ya nos cogió la noche. Entonces dijimos, listo, vamos a regresarnos. Pero como no sabíamos, íbamos con mi suegro y varios niños y estábamos allí. ¿Y ahora qué hacemos? No, yo conozco, dijo mi suegro, yo conozco un atajo, vamos a irnos por ahí. Y pues él toda la vida ha vivido allá y él conoce. Y dijimos, bueno, vamos seguros porque él le conoce. Y nos metimos por el atajo, nos fuimos entre la maleza y nos perdimos. Nos demoramos y aunque llegamos, pero se iba perdiendo. A raíz de esto a mi hija le picó un zancudito y le dio, creo que fue malaria,
Bueno, el caso fue que estuvo hospitalizada 8 días en la clínica, paludismo. Y estando allí, pues uno se preocupa, ¿cierto? Porque son situaciones de salud y uno no sabe qué tan cerca pudo tal vez de morir. Esto solamente ocurre a veces cuando uno no conoce, pero pues ¿qué pasa al caminar con el Señor cuando hablamos del camino, cuando hablamos de lo que Él es, de lo que Él hace? ¿Qué es lo que usted y yo somos? Vamos a Juan 15:19. Con esa premisa iniciamos. Juan 15:19. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Con esa premisa y hablando de caminar con el Señor hay que tener claro que nosotros no somos del mundo. Si usted ha decidido recibir a Jesucristo en su corazón, usted debe caminar con el Señor. Y la palabra me anima a que yo debo estar tomado de su mano. Ivonne, por favor, ¿me puedes proyectar? Ahí nomás. Esto lo escribió Platón. ¿Qué es lo que dice? Está en griego, ¿cierto? Ahora sí, el siguiente. El filósofo Platón describía a Dios de forma análoga. Tiene en sus manos el principio, el fin y el medio de todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene Dios? En sus manos el principio, el fin y el medio de todas las cosas. Y la siguiente. Este es el alfabeto hebreo. ¿Cuál será la primera letra? Allá la tenemos. El Aleph, y aquí está la última, Tap. Aleph y Tap. El siguiente. El alfabeto griego. ¿Ha escuchado esa frase? El alfa y la omega, el principio y el fin. Si estamos hablando de caminar con el Señor, debemos recordar que nosotros iniciamos, no sabemos si terminamos. Decían que esa frase de el principio y el fin, o el alfa y la omega, los primeros cristianos se lo grababan en su argolla de matrimonio, el alfa y omega. Y hablando de caminar con el Señor, entonces, ¿qué nos dice el Salmo 37:23? Vamos al Salmo 37. Caminar con el Señor. Muchas veces hemos recorrido caminos e iniciamos una vida y muchas veces nos hemos extraviado. Dice el Señor en el verso 23, por el Señor son ¿qué? Ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer 5 cosas, a recordar 5 cosas de caminar con el Señor. Primero es una necesidad, estar con Él. Cuando yo camino con el Señor, yo entrego mi voluntad. Y si entrego mi voluntad, estoy cediendo mis derechos. ¿Eso qué significa? Que muchas veces nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero debemos tener en cuenta lo que Dios dice. En el Salmo 1:6 dice, porque el Señor, ¿qué dice? Conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Según este Salmo 1:6, ¿el qué? Conoce el camino. ¿No es agradable que uno se vaya dejando guiar desde el principio? Es decir, que el Señor lo lleve a uno de la mano cuando uno va caminando con Él. Deberíamos caminar con Él. Entregamos ese derecho, a Él le pertenece, no podemos usurparlo. Muchas veces hemos tomado malas decisiones y estaría bien o mal, yo creo que es parte de la vida. Pero ¿qué ocurre cuando usted es el padre de familia y por esas decisiones usted arrastra a otra persona y puede tener dificultades? Difícil, ¿cierto?
¿Qué es lo que nosotros a veces como padres de familia y específicamente los hombres cometemos de error? Mire lo que dice Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. ¿O somos sabios en nuestra propia opinión? Eso es algo que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Veamos otro proverbio, el 26, el verso 12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿Qué podemos decir? Entregar mi voluntad, ceder el derecho. Yo puedo conocer mucho, pero me equivoco, erro. Es una bendición realmente. Dice el verso 2, en el segundo punto, debe ser mi mayor deseo caminar con el Señor. Sigamos. Salmo 37, verso 24. Debe ser mi mayor deseo caminar con el Señor. Cuando caigan no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Eso qué significa? Si es mi mayor deseo, me va a beneficiar. Requiero de su aprobación. Y según este versículo dice que Él sostiene su mano. Es agradable saber que el Señor está con nosotros. Y si usted mira, el Señor le ha guardado muchas veces. Y a veces nosotros no nos hemos dado ni cuenta que el Señor es el que ha estado ahí cuidándonos. ¿Qué es sostener? Es el apoyo. A veces hay mucho temor cuando nosotros iniciamos. ¿Qué es lo que decíamos cuando leíamos en Juan? Que no somos del mundo, por eso el mundo nos odia. En este capítulo 37 existen dos personajes. ¿Quiénes serían? Uno que es y otro que no es. ¿Quién sería el que es? El justo. ¿Sí? Y el que no es, según ese salmo, empieza por I, el impío. ¿Sí? El justo y el impío. Si usted va a iniciar a caminar, pues usted camina con el Señor porque le conoce y ya es creyente. Y yo le pregunto, si usted como creyente lo trataran como un impío, se sentiría ofendido, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y no me insulte, yo no soy eso. ¿Usted quiere que usted me pueda ayudar con la definición de lo que es un impío? ¿Quién sabe? ¿Qué es un impío? La definición me dice que es irreligioso, incrédulo, una persona que es transgresor, una persona que es perverso, incrédulo. La persona que es impía no conoce de Dios, pero yo le pregunto, ¿no nos comportamos así a veces como ellos, conociendo al Señor o no? Si es así, usted tranquilo, el Señor es el único que le puede juzgar. Pero lo que estamos viendo aquí es caminar con el Señor. Si es mi mayor deseo y lo necesito y requiero de Él, pues yo tengo que saber cómo debo vivir. Mire qué dice Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso le decía Pablo a Tito. Si voy a caminar con el Señor, ¿qué dice ahí? Que debo negarme a esos deseos mundanos. ¿Qué somos nosotros? Carne. ¿Qué tenemos?
autosuficiencia, ¿o no? A veces nosotros hemos tomado decisiones equivocadas porque no preguntamos al Señor. Y el Señor está ahí para ayudarnos, dice en el Salmo, para sostenernos, para que no nos resbalemos, para que podamos seguirlo. En el Salmo 34, 19, alguien que lo lea, por favor. Si hablamos de caminar con Él, es porque sabemos que Él está pendiente de nosotros. Salmo 34, 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada momento. ¿Qué es lo que Él hace? Llega en el momento que usted lo necesita, al rescate. Y en esta versión dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. ¿Por qué? Porque camino con Él. Entonces, lo primero que debemos hacer es entregar mi voluntad, ceder derecho. Segundo, debe ser mi mayor deseo, caminar con Él, estar rodeado con Él, seguirle. Si voy en la dirección correcta, vamos en la dirección correcta cuando caminamos con Dios. Quiero que por un momento analice un poco esto que Él está diciendo allí. La dirección correcta. ¿Cómo está hoy nuestro camino? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos dejando que Él sea el que guíe nuestra vida? Cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de caminar con el Señor, pues tenemos que hablar de lo que a Él le interesa. ¿Qué será lo que a Dios le interesa? Todo de nosotros, ¿o no? Él está preocupado de usted y tiene el tiempo. Es más, sabe nuestro nombre, sabe todo de nosotros, todo. Él nos ha creado. Entonces no tenemos que estar preocupados de que la llamada se nos vaya a caer o que se vaya a buzón. Él siempre está disponible. Lo tercero que debemos hacer es que si le busco y confío, según lo que dice el Salmo, Él hará. ¿Cómo va a ser? Primero, ordena mis pasos, según el verso 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Por qué es necesario ordenar? Porque está desordenado, ¿cierto? Porque las cosas no se están haciendo bien. ¿Qué más hace? Él aprueba mi camino. Eso significa que lo que Él hace está bien. Lo que Él dice está bien. Es sin cuestionar. ¿Y por qué a veces no nos va bien? Porque no preguntamos ni queremos que Él sea el que nos guíe. Vea el versículo 24 del 37. Salmo 37. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dice, fui joven y ahora he envejecido. Y me gustaría saber, de pronto si alguien quisiera decirnos, respecto al camino, al caminar con Dios, ¿cómo sería esa diferencia de cuando yo era joven a lo que ahora soy, que ya han pasado los años, viendo cómo he estado todos estos años caminando con el Señor? ¿He aprendido algo? ¿Sigo otra vez equivocándome? ¿Sigo queriendo hacer mi voluntad? ¿Dejo que sea el que me guíe? ¿Estoy como un poco terco? ¿El Señor siempre tiene que jalarme la orejita? ¿Qué más me dice eso de que joven fui y he envejecido? Dice, cuando una persona ya ha pasado los años, es una persona sabia, una persona madura, una persona que sabe lo que quiere. Vea el versículo 30 del 37. La boca del justo, ¿qué hace? Profiere sabiduría. ¿Y su lengua habla qué? Aquí habla de rectitud. El Señor, eso nos anima a conocerlo y entenderlo, nos dice Jeremías 9:24. ¿Usted quiere caminar con el Señor y que le vaya bien? Adquiera sabiduría de parte de Dios. Deje que Él sea el que le marque el paso. ¿Cómo será caminar con el Señor?
A veces caminar no es fácil. Uno tiene, con una persona, Miller camina muy rápido. Y yo sé que sus hijos sufren de pronto cuando él va detrás porque los pasos son más cortos. Caminar con el Señor es al paso que Él nos coloque. Y es interesante porque saber que Él está con nosotros es lo más maravilloso. En el versículo 25 que leíamos, dice que yo fui joven y ya soy viejo. Hace referencia a que yo debo aprender lecciones, saber que cuando me equivoco, Él está ahí para ayudarme, ¿sí? Para sostenerme. Pero, ¿cómo sería caminar con el Señor? Primero le pregunto, oro, espero y actúo en cualquier proyecto. Nada se hace sin su aprobación. Dice en un verso que ni se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Y usted dice, ay, qué bien, me gané este dinero. El Señor se lo permitió, hermano, hermana. Qué bien, tuve un día más. El Señor se lo permitió. Ah, esa sopa estaba riquísima. Gracias, tengo el gusto, tengo el olfato. El Señor se lo permite. Entonces, si le busco y confío en Él, Él hará. Esa era la seguridad que tenía David. Si usted ve el caminar de David, ¿cómo lo ve a él? ¿Que se equivocó o no se equivocó? Muchas veces. Yo le pregunto, ¿en algún momento de su vida él perdería el gozo? Cuando estaba triste, él iba y alababa al Señor. Cuando estaba en angustia, él iba y colocaba otro salmo. Pero él no dejaba de clamar a Dios y de alabarlo. Eso marca la diferencia porque cada uno de nosotros nos bajamos de nota. Y en muchas circunstancias hasta perdemos la esperanza. Por eso hablábamos del impío y del justo. Nos comportamos a veces como ellos cuando negamos lo que Dios es y hace en nuestra vida. Dios tiene el poder para cambiar situaciones. Y lo ha hecho una y otra vez. Y lo seguirá haciendo con su o sin su aprobación. Porque Él es Dios. Él da a quien quiere, aunque a nosotros nos duela. Cuarto punto, ¿qué debería yo recordar? ¿Qué debería yo recordar al caminar con el Señor en estos versículos? Vamos al versículo número 26. Todo el día es compasivo y presta. Medite un momentico en esa frase. Todo el día es compasivo y presta. Allí en la versión Reina Valera dice, en todo tiempo. Es misericordioso y presta. Si hablamos de caminar con el Señor es todo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que Él disponga. Y presta. Aquí tenemos a William, pensaba cuando preparaba esta reflexión, como contador. ¿Qué hace uno en un balance, William? Cuando usted quiere hacer un balance, tiene que saber. Inicialmente son los ingresos y las salidas, el debe y el haber y el total. Y usted dice, uy, voy bien. No, yo ni hago cuentas. Estamos más mal que me pongo a llorar cuando pongo a hacer esos balances. Mejor me olvido de eso. Dejémoselo al contador. Pero cuando dice que en todo tiempo tiene misericordia y presta, usted tiene que recordar. Y si usted y yo hiciéramos ese balance delante del Señor, en el caminar con el Señor y en las cosas que ha hecho, ¿cómo sería ese balance? ¿Desbalanceado? El Señor nos ha dado tanto, ¿y usted qué ha hecho por el Señor? El Señor no necesita nada de nosotros, Él lo tiene todo, pero Él sí espera que yo confíe en Él, que yo le dé el lugar, que yo lo reconozca. Ay, qué maravilloso cuando dices y presta. No es fácil pedir prestado, ¿o sí? Y más que le presten a uno. A veces los bancos le envían a uno, mira, le tengo esa tarjetita de crédito, uy, me voy a comprar lo que quiero, y después está uno colgado. El Señor no es así, pero lo que dice allí, en ese verso, dice, y tendrá morada para siempre. Ahí está, dice, versículo 26, y su descendencia es para bendición. Una persona que está en estas circunstancias
Dice, recibe del Señor y su descendencia. Qué maravilloso cuando usted empieza un camino y hay alguien detrás suyo, en su familia, ahí, a ver qué van a hacer, a ver cómo van. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Vida, salud, esposa, hijos, profesión, ocupación, ministerio. Nos perdona, nos lava, nos protege y tantas otras cosas. No podemos olvidar todo lo que Él ha hecho. ¿Cuánto le debo? Difícil. ¿Qué pasa cuando uno no paga sus deudas? Queda en vergüenza, queda mal. Y por eso cuando uno no hace eso, es como ¿quién? Mire lo que dice el verso 21 de ese Salmo 37. ¿Qué dice? El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Yo no digo que uno como justo o como creyente sea un impío. La palabra me dice que si usted pide prestado y no paga, es como esa persona que no cree en Dios y que no cumple lo que tiene que hacer. Si yo camino con el Señor, Él tiene exigencia para nosotros. Más adelantico nos va a decir y nos va a poner en línea. Él ama la justicia. Recto. Como un soldado, ¿no? Recto. Saque pecho. Recto. Es lo que dice su palabra. En el versículo 27 me dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Qué da por entendido David cuando dice, apártate del mal y haz el bien? ¿Qué da por entendido? Que la persona que va a leer sabe que es bien y que es mal. Nosotros lo sabemos. ¿Y cómo sabemos qué es bien y qué es mal? Lo que alguien me dice, ahí dice en su palabra, su ley, su palabra está escrito. Él me dice exactamente lo que yo debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, cuando dice apártate del mal, hace referencia a que yo tengo que tomar decisión. Si yo camino con el Señor, yo tengo que estar decidido a que no puedo seguir jugando con el Señor. O soy de Él o no soy. También me dice como otro punto y al final, si es que queremos caminar con el Señor o seguirle, es porque, sigamos leyendo, versículo 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. ¿Qué me está diciendo ese verso 29 cuando habla de un justo? Usted y yo somos justos, amén, pero no por nuestra justicia, sino por lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Él es el único que está sin pecado, pero como usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, ya el Padre nos ve como ve a su Hijo, limpiecitos, brillantes, sin pecado. Dice, poseerán la tierra, y hace referencia a algo que uno a veces anhela, y es que uno quiere tener algo propio, pero cuando yo me dejo guiar por el Señor y camino con Él, Él no solamente se encarga de dirigirme, sino que me va a dar los recursos para tener lo que yo anhelo. Poseer es algo que es mío, después de un duro trabajo, cuando no me he equivocado, cuando he dejado y he entregado al Señor lo que es de Él, he dejado que Él sea el que dirija. Si usted y yo miramos nuestro camino, a veces lo que hoy encontramos no es la delicia que quisiéramos tener. La hemos embarrado, si somos honestos. Muchas veces hemos hecho cosas que no están bien con nuestras finanzas, con nuestra vida espiritual y a solas, donde nadie nos ve. Y el Señor está allí. Por eso Él me está mostrando en esta mañana y me está diciendo, hay dos personas, el justo y el impío. El impío va a tener el resultado, pero usted y yo como justos tenemos que dejarnos guiar por el Señor y dejar que Él sea el que nos dirija. En Él dice que Él hace justicia. Dios hace justicia. Versículo 28, porque el Señor
ama la justicia. Y si estamos hablando de caminar con el Señor, ¿será que muchas veces no nos han hecho injusticia? Nos han robado, nos han quitado, no nos han dado lo que es nuestro, nos han dejado en ridículo y nadie pelea por nosotros a nuestro pensar. Pero Él dice que Él ama la justicia. ¿Qué haría usted y yo como sus hijos? Oración. Señor, tenemos el testimonio del pastor, ahí estábamos con el hermano Alberto y con Miller, de una persona, muchacho, que viene a la iglesia y le habían dicho, eso ya se perdió, échele tierrita. Dios permitió que esa persona todavía pudiera confiar y luego de una reclamación justa, le entregaron lo que era de él. Uno dice, uy, ¿cómo? Pues porque el Señor ve nuestro corazón. Nuestros ojos están a la parte material, pero si el Señor ama la justicia, Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y hablando de estar caminando con Él, tenemos que recordar que, como dice, el que pide prestado y no paga, no está cumpliendo, no estamos cumpliendo. Mejor no pida prestado, si no va a cumplir. Dice ahí en ese versículo también, y no abandona a sus santos, verso 28, ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Me la repite varias veces, ¿cierto? La descendencia. Es importante que usted sepa que hay alguien detrás suyo que viene. Y hay una hermana que nos dice, habla de mi generación, dice la hermana. Y ustedes ya saben quién es. Mi generación. ¿Cuál será la preocupación? Porque cada uno sabemos que un día vamos a partir de esta tierra. Y van a decir, cuando esa persona se vaya, yo lo recuerdo, qué chévere. Realmente era una persona que amaba al Señor. Y nos dejó, o no, menos mal se fue. Ya no la queríamos tener por acá. Esa descendencia habla ahí del Señor, tanto para el impío como para el justo. Aquí en el caso del impío dice que va a ser exterminada. ¿Qué era en este salmo lo que había? Hay situaciones que a veces ocurren en nuestra vida que nos hacen ver que las situaciones son difíciles. Yo hago las cosas bien y no me va bien. Otro hace trampa y le salen los negocios. Y uno dice, Señor, ¿no has echado un ojito por allá? Mira lo que pasa. Yo vengo al ayuno y yo oro y yo ofrendo y no me cae ni un negocio y este hace trampa y tiene todos los negocios. ¿Cómo hacemos? El Señor mira todo eso. Y si usted se saca un tiempito para revisar en casa este salmo del 1 al 40, va a ver cómo le va al justo, cómo le va al impío. Y usted escoge. Entonces dice que Él ama la justicia. ¿Y qué nos dice también? Versículo 30. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla, ¿qué? Rectitud. ¿Cómo una persona hace esto? Que su lengua hable rectitud. Porque la ley de Dios está en su corazón. Y dice un verso en la Biblia, que la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede hablar de lo que no tiene. Usted no puede ser esa persona que no ha dejado en manos de Dios que le moldee, que le enseñe, que le corrija, que lo dirija. Por eso Él anima y nos coloca allí, dice, si es que queremos seguirle, almacenemos la ley del Señor en nuestro corazón, memoricémosla, ¿sí? Hagamos justicia, dejemos que Él sea el que obre en nuestra vida, hagamos la palabra de Dios nuestra en nuestra vida, es decir, pongámosla a diario, declarémosla, pongámosla en bendición para los negocios que vayamos a enfrentar. Versículo número 29. Los justos pasarán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón. No vacilan sus pasos. No vacilan sus pasos. Y en la versión Reina Valera es, en el verso 23, échele una mirada al verso 23 y échele una mirada al verso 31. ¿Cuál será la relación? Verso 23, verso 31.
¿Cuál es? Tiene que ver con el caminar. En el verso 23, ¿qué me dice? Que Jehová ordena los pasos. Y en el verso 31 dice que sus pies no resbalarán. Ahí está la clave, ¿sí? Él ordena y yo no me resbalo. Él me guía y me va muy bien. Entonces, usted decide, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere caminar con el Señor o no? ¿O quiere caminar a veces y otras veces no? Usted ya sabe cómo nos va en el baile. Muchas veces en nuestra vida no tenemos más porque no dejamos que Él sea el que realmente nos dirija. Y ocurren situaciones de tristeza y de dolor cuando no entregamos nuestra vida, pues cada una de nuestra vida al Señor. Terminamos con esto. Éxodo 33:15. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Él la tenía clara. Como líder, él sabía que tenía que ir con el Señor. Ahora, ¿qué hacer para estar con el Señor? Primero, hay que reconocer que no estamos bien, que le necesitamos. Segundo, ahí no sé si me recuerdan algunas de las cosas que dijimos. Cedamos el derecho, ¿cierto? Entreguémosle eso al Señor. Lo otro, debemos anhelar que Él sea el que nos dirija, es decir, dejar que Él sea el que lleve el control. Recordar lo que a Él le agrada. Hay que tomar decisión. Hay que saber que es en justicia, en rectitud. Hay que saber que nosotros le debemos mucho a Él y no tenemos cómo pagar esa deuda. Es decir, ¿cómo pagaría usted algo que no puede pagar? No puede. Ya Jesús lo hizo, pero Él sí espera mi obediencia. Él sí espera que usted y yo le honremos. Le digamos: mire, ¿valió la pena haber enviado a mi hijo para que muriera por usted? Ah, sí. Mire, el hombre cambió. Está juiciosito. Pero no es así cuando muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre amado y santo, te damos muchas gracias. Señor, en tu palabra está escrito que tú eres el que hace perfecto nuestro camino, Señor, el que ordena nuestros pasos. Tú amas la rectitud y la justicia, Señor, y muchas veces somos torcidos. Tenemos que decirlo así, Señor, claramente. Como creyentes, Señor, avergonzamos tu nombre cuando hacemos mal las cosas, Señor. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Como iglesia necesitamos obrar cada día, Señor, en santidad, en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el que hace perfecto las cosas que hacemos. Tú eres el que da el chulo, el que aprueba, el que dirige. Señor, esta iglesia está en tus manos. La dejamos en tus manos cada día, Señor. Lo de la fundación, cada uno de los líderes, cada una de las familias, la economía. Qué duro, Señor, que está en este tiempo. A veces por esas malas decisiones hoy estamos en problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante. Primero, confiando en ti. Segundo, Señor, envía trabajo para el que no tiene. Envía, Señor, sabiduría para aquel que la necesita. Danos, Señor, cada día más de ti. Que realmente anhelemos buscarte. Que sea nuestro deseo. No solamente venir y cantar. No solamente venir cada domingo. Sino entre semanas, Señor, diciéndote, Señor, nuestros hijos son tuyos, nuestra esposa es tuya, mi vida es tuya, las cosas que tú me has dado, Señor, nada me pertenece, todo es tuyo, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos como congregación a seguir buscando tu rostro en oración, en ayuno, en ofrenda, en santidad. Gracias, porque ya somos más responsables delante tuyo, Señor. No podemos decir que no hemos escuchado palabra, porque tú hablas directamente en nuestro corazón. Y si queremos no resbalar, es porque tú nos sostienes, Señor. La gloria es tuya, oh Padre. Solo tú mereces la honra, Señor Jesús. Gracias por morir por nosotros, Señor, y por haber dado tu vida, Señor. Muchos dirían, Señor, no lo merecemos, y es así. Pero tú dijiste: en obediencia, Señor, yo voy
y no importa lo que tenga que sufrir por ser obediente a mi Padre. Gracias, Dios, porque cada uno de los que estamos en este lugar hemos entendido que contigo, Señor, tenemos el éxito asegurado. Gloria a Dios, gloria a ti, oh Padre. Alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús bendecimos, Señor, las vidas de mis hermanos y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Y como lo dice allí, Señor, confía en Él y Él hará. Gloria a Dios.